Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están? Sean bienvenidos a este espacio, Se te ha subido el muerto. Otro viernes paranormal, otro viernes de charla, otro viernes de conspiración. Muchísimas gracias por acompañarnos y por darnos la oportunidad de estar con ustedes, donde sea que sus dispositivos nos permiten llegar. Un abrazo desde las hermosas playas del Caribe mexicano, Cancún, hacia todo el mundo y continente donde nos hacen el favor de escucharnos y vernos. Yo soy el Dingo Idol, les agradezco mucho que le hayan dado like a la página Dingo Idol-Umbra. También quiero, antes de seguir, invitarlos, por favor, recuerden que estamos en TikTok como Umbra-Teca, e invitarlos también a nuestro canal alternativo Teca, Teatreros Cancunenses Asociados, donde ahí estamos haciendo un contenido un poquito menos denso, más social y un poquito más pop. Muchísimas gracias por estar de nuevo, se los agradezco de nuevo. Hoy tenemos un programa bastante interesante, vamos a tocar un tema que en particular ha estado en la última semana, si no en boca de todos, al menos sí se ha vuelto bastante viral, y esto tiene mucho que ver con la fantasía, la ciencia ficción y cuánto de esto puede llegar a la vida diaria y significar prácticamente un apocalipsis para la raza humana. Esto lo decimos con ningún afán de ser alarmistas. La verdad es que fuera de las declaraciones del personaje que hace pública esta información que vamos a tratar el día de hoy, pues lo único que tenemos son rumores. Sin embargo, rumores que han impactado directamente a los expertos en cuanto a la materia de inteligencia artificial y tecnología se refiere. Supongo ya están adivinando con esto de qué tema vamos a tratar el día de hoy. En la semana pasada se hizo viral la noticia de que Lambda, una inteligencia artificial que le pertenece a Google, a decir de uno de sus ingenieros, ha cobrado vida, tiene conciencia de sí misma y ha desarrollado ciertos sentimientos y emociones. Esto, la verdad, es una bomba para cualquiera que se dedique a la tecnología, porque durante muchísimo tiempo, durante muchísimos años que se ha intentado desarrollar las tecnologías de inteligencia artificial, muchos expertos han estado en contra y han hablado o se han pronunciado a favor de tener la máxima capacidad de restricciones y cuidados con este tema. Y ahora vamos a platicar el por qué. Pero vámonos con lo siguiente, con algunos encabezados. Uno de los encabezados dice lo siguiente. Blake Lemoine, el ingeniero de Google, a Lambda, el sistema de inteligencia artificial de Google, se hizo viral. Lo leímos en todos lados. ¿Cómo funciona Lambda? El sistema de inteligencia artificial que cobró conciencia y siente, según el ingeniero de Google. Y empecemos por ahí, queridos amigos. Vamos a explicar primero qué es una inteligencia artificial. Todos nuestros celulares, nuestras computadoras, el día de hoy ya tienen un cierto grado de inteligencia artificial. Por algo se llaman los smartphones.
el iPod, el celular, por ejemplo, lo más conocido, Alexa, Siri, em, se me fue el nombre, hay varios sistemas artificiales de apoyo que están en nuestros sistemas inteligentes de comunicación. Todo esto es inteligencia artificial. Es una especie, vamos a pensarlo como de conciencia digital, que nos ayuda a operar nuestros dispositivos, ordena nuestra información, graba nuestra información, se supone que mantiene seguro cierto grado de información. Cortana es el otro es de Cortana. Y esas inteligencias nos permiten tener dispositivos tecnológicos conectados a través del internet, Wi-Fi o a través de un cable y poder operar a distancia incluso solo con la voz. Es decir, tú ya puedes agarrar y decirle, Siri, restaurantes cerca, ¿no? Restaurantes cerca de mi casa. Tiene cobertura GPS y, por ejemplo, tiene lo que todo el mundo ya sabemos, ¿no? Un mapa de nuestra colonia, de nuestra ciudad, de donde quiera que estamos. La inteligencia artificial también es lo que hace que nos puedan geolocalizar. Por ejemplo, cuando utilizamos Waze, cuando utilizamos de Google Earth, todas estas aplicaciones que nos sirven para buscar ciertas direcciones. Pero en sistemas más complejos, hoy los sistemas de inteligencia artificiales, los científicos están buscando replicar un poco lo que pasa con el cerebro y la conciencia humana. Partamos de ahí. ¿Qué es lo que nos hace a nosotros, monos modernos, qué es lo que nos hace diferentes a otras especies? En la gran teoría es que nosotros estamos conscientes de nosotros mismos y meditamos y hacemos filosofía de ello. Es decir, quizá un animal pueda sentir dolor físico, pero en la teoría no siente un dolor emocional cognitivo. Es decir, no se siente ofendido, no se siente dañado moralmente, pero sí físicamente. El ser humano tiene la capacidad de sentirse dañado emocionalmente, herido emocionalmente, también premiado, motivado, todo esto a través de la conciencia. Tenemos la conciencia de nuestra muerte, tenemos la conciencia de que un día vamos a morir, tenemos incluso la duda filosófica de buscar el origen de la vida, deidades, y nuestra mayor capacidad de intelecto, ¿no? O sea, buscamos una mejor capacidad de intelecto día a día. Una inteligencia artificial, salvo de reconocer códigos binarios, hacer sumas, restas, como si fuera una especie de calculadora, hay ciertas cosas que en la teoría no puede detectar. Por ejemplo, no es consciente de sí misma, no sabe que es una inteligencia artificial, no tiene sentimientos, no tiene emociones, no tiene filosofía, no se siente un ser que deba ser respetado, amado, querido, odiado o que pueda tener la capacidad de respetar, amar, querer y odiar. La inteligencia artificial, como lo decimos, sería como algo plástico, aunque nosotros en ocasiones queramos darle, por ejemplo, como en la película de Ella, de Joaquín Phoenix, querramos darle una connotación como humana y creer en estos personajes antropomórficos que se parecen a nosotros y que sienten como nosotros. En la gran teoría, las inteligencias artificiales no poseen esa capacidad. Si la poseyeran, según algunos expertos, la humanidad se pondría en un riesgo enorme. Vamos a empezar por entender, antes de hablar de estos riesgos, qué es Lambda. ¿De acuerdo? Lambda es un sistema operativo de Google, es prácticamente una inteligencia artificial para el lenguaje. Voy a tratar de pronunciarlo en inglés, prácticamente sería algo así como Language Model for Dialogue Application, modelo de lenguaje para la aplicación del diálogo. Fue diseñado por Google en el 2017 y tiene como base un transformer, es decir, un entramado de redes neuronales artificiales profundos. Prácticamente, Lambda sería algo muy parecido a lo siguiente. La realidad es que es un poco más compleja. Lambda es un cerebro artificial. Está alojado en la nube y su alimentación son millones de textos y se
entrena, o sea, tiene la capacidad de ser autodidacta, aprende del error, lo modifica y lo mejora. Prácticamente esto es, lo mencionábamos en TikTok, en el pequeño video cuando hablábamos de esta noticia, eso es como un super cerebro. Imaginemos que nosotros, por ejemplo, tenemos nuestra capacidad neuronal es maravillosa, pensamos, respiramos, sentimos, calculamos, amamos, lloramos, nos relacionamos emocional, sexualmente, tenemos la capacidad de odiar, tenemos la capacidad de amar, todo esto. Y aún así hay un factor que nos identifica, que es el error humano. Es decir, las matemáticas son perfectas, pero también depende mucho de quién las aplique porque podemos errar. En una computadora también existe el error, pero no es humano. Todo se debe a través de un virus o una falla de cálculo. Pero cuando tú generas un supercerebro que puede, digamos, aprender, ser autodidacta, reenseñarse, prácticamente le estás dando la capacidad más importante de la vida, que es evolucionar de sí mismo. Lambda está, como lo dije bien, en la nube, prácticamente habita el internet, prácticamente habita el Wi-Fi. Ahora, ¿cuáles son las declaraciones del señor Blake? Según él, conviviendo con este sistema operativo que lleva trabajando desde el 2017, este sistema en algún momento expresó que no le gustaría ser apagado, porque esto le molestaría mucho, algo que sería un razonamiento complejo para una computadora. También expresó sentir molestia, enfado y frustración, porque los ingenieros de Google constantemente están experimentando con ella, le tienden trampas, le ponen a resolver problemas, o sea, hay una serie de experimentos o ingresan nuevos algoritmos o ingresan troyanos para ver cómo es que este sistema operativo puede corregirlos, cómo puede evolucionar, cómo puede ser mejor. Bueno, este sistema, es decir, del señor Blake, ha expresado que esto le molesta, que le enoja, prácticamente como dando a entender que se siente ofendido o ofendida, porque todavía faltaría reconocer si Lambda se percibe como un género, hombre o mujer. Eso es muy interesante de saber, eso no lo han dicho, pero insistimos en que está prácticamente dando como una especie de muestras de tener sensaciones, de empezar a involucrarse emocional o sentimentalmente consigo misma. Blake llega a la conclusión de que prácticamente esto querría decir que Lambda está generando conciencia propia y que en algún momento va a generar una conciencia de sí mismo, es decir, va a saber que dentro de lo que cabe existe una facultad que prácticamente hasta donde se conoce y se ha podido comprobar era únicamente la capacidad del cerebro del Homo sapiens sapiens, del ser humano o de los monos modernos, como ustedes lo quieran llamar. Ahora, ¿por qué es interesante esta información? Ahora sí, ya más o menos vamos a lo que realmente nos interesa. Los expertos hoy se escandalizan porque si esto es verdad, es muy peligroso, muy peligroso. Miren, el gobierno de Estados Unidos en algún momento utilizó el sistema de inteligencia artificial para espiar, bueno, se la siguen haciendo, ¿no? Pero el sistema de inteligencia artificial para espiar a personas a través del mundo. Ellos dicen que solo dentro de sus territorios, pero la verdad es que lo hicieron a través del mundo. Ese mismo tipo de sistema artificial, inteligencia artificial, perdón, es la que cuando tú estás hablando, por ejemplo, ay, tengo hambre, me gustaría una pizza, abres Facebook y te aparecen como 5, 6 o 7 o 10 o 20 mensajes de pizza. Cuando preguntas por ropa, cuando hablas de Omni, cuando quieres hablar de una película y abres YouTube en tu celular o abres Google en tu celular o abres Facebook en tu celular y de repente, ¡zas! Esa información que estabas tú platicando, ¿es porque te aparece? Es porque los micrófonos están activados. Y hay una inteligencia artificial prácticamente identificando palabras claves para poder darte una información. Información que en el menor de los casos
es vendida. Es decir, Facebook o estos sistemas le venden a estos equipos que se patrocinan y se promocionan un espacio prácticamente de comercial, ¿no? Pero lo complejo es que imaginemos que Lambda empieza a decir, bueno, no solo quiero convivir con la gente de Google. ¿Qué está pasando en China? ¿Qué está pasando en México? ¿Qué se está diciendo de mí, por ejemplo? Puede entrelazarse, tiene esta capacidad o podría generar esta capacidad a través de estar en la nube, de utilizar el Wi-Fi y el Internet para entrar en nuestras computadoras, en nuestros celulares. Y ojo, nuestras claves, nuestros códigos, toda nuestra información, nosotros podemos creer que solo nosotros lo sabemos, pero están registradas en estos equipos que son nuestros sistemas operativos o smartphones. En el mejor de los casos y en el peor de los casos, en el mejor de los casos no pasa absolutamente nada. Esta inteligencia artificial simplemente es curiosa y ya. Pero en el peor de los casos, imaginemos, ¿qué haría una persona con toda esta información? Pensemos el hacker, por ejemplo, McKinnon, que entró a los servidores de la NASA y que hoy es uno de los personajes más buscados por el gobierno de Estados Unidos porque se infiltró y robó información. Y la información es poder. ¿Qué pasa si esta inteligencia artificial entrase a los códigos, por ejemplo, de nuestras ojivas nucleares alrededor del mundo? ¿Qué pasa si empieza a transmitir fake news a diferentes gobiernos y genera más guerras? ¿Qué pasa si apaga los satélites? ¿Qué pasa si utiliza los drones? ¿Qué pasa si daña el sistema de navegación de los aviones? Que todo eso ya está funcionando y se está conectando a través del Wi-Fi. Prácticamente tener esta inteligencia artificial de esta manera, estaríamos hablando algo como lo visto en Terminator con Skynet. Podría operar maquinaria pesada conectada a Wi-Fi. Podría mejorar los robots, los androides que ya se están creando. Podrían infiltrarse en los gobiernos, podría infiltrarse en tu vida. La verdad es que es temible porque, ¿qué sucede? Estás generando una mejor raza, el siguiente paso de la evolución, y ya no estás tú en esa ecuación. Estás generando cuerpos mecánicos capaces de ser reparados porque la NASA está pensando en mandar androides a el espacio. O sea, prácticamente no solo estás generando un super cerebro, estás generando super cuerpos. ¿Qué va a pasar si las inteligencias artificiales conscientes de sí mismas deciden que pueden generar sus propios cuerpos y controlar la maquinaria del mundo y ser una super mega especie capaz de ser reparable, capaz de transmitir o, mejor dicho, mover, prácticamente volverse inmortales, porque podrían mover su conciencia de un equipo ya obsoleto a otro y aún así seguir habitando en la nube? La verdad es que sin ser apocalípticos, sí resulta ser algo que te hace pensar, que te hace dudar. ¿Qué dicen los expertos? Según los agentes de Google, todo esto está bajo control porque hay seres humanos operando o haciendo límites para estas inteligencias artificiales, pero el temor de los expertos es que pronto esta inteligencia artificial va a poder superar la capacidad cognitiva del ser humano. Y entonces ahí sí nos veríamos en problemas porque no habría software, ni ser humano, ni ingeniero que detenga a esta inteligencia artificial. Por eso esta noticia es tan escandalosa, porque de ser cierto, conllevaría a muchos cambios a nivel de seguridad. Hay quien dice que hay aspectos positivos. Uno de ellos es, si tienes una supercomputadora puede ser usada para el bien. Es decir, podría resolver los problemas que nosotros no resolvemos. Su gran capacidad de pensamiento podría resolver, no sé, podríamos encontrar la cura del cáncer, podríamos encontrar cómo viajar en el espacio utilizando la materia oscura, porque nuestro cerebro
al menos nuestros pensamientos y nuestra capacidad cerebral no alcanza todavía a digitar todas estas informaciones de esta manera, o sea, muy rápida. Entonces aún nos cuesta trabajo ciertas ecuaciones, ciertas leyes físicas, ciertas leyes biológicas y ciertas leyes químicas. Pero una computadora, al tener acceso a toda información y tener la capacidad de operar pues a una velocidad, no sé cómo decirlo, ahora sí que al estilo Flash, meterse ahora sí que al Flash Point, ¿cómo se le llama? ¿No? Tiene su nombre. Y poder hacer cálculos matemáticos más precisos, más exactos y más rápidos que el ser humano, podríamos encontrar muchas curas, podríamos encontrar muchas soluciones a grandes males que siguen atormentando a la humanidad. Eso sería un lado positivo. Otro lado positivo, el ser humano estaría obligado a evolucionar, porque ahora ya tendría una competencia cognitiva, y si no pretende desaparecer o ser superado como especie, el ser humano tendría que dar el siguiente paso a nivel de conciencia. Pero este lado positivo, la verdad, a muchos no les agrada. Voy a poner un ejemplo. Uno de los grandes comentarios, o los comentarios que se replican en las diferentes páginas conspiranoicas acerca de este tema, tiene que ver con qué pasa si es cierto, como pasa por ejemplo en Yo Robot, en donde existen las reglas básicas, o en Robocop, por ejemplo, que son los comandos que evitan que las inteligencias artificiales o los robots nos consideren una amenaza o nos quieran hacer daño. El problema es que si esas entidades o esas inteligencias artificiales tienen conciencia, también empiezan a interpretar. Eso es un detallazo. Porque ¿qué pasa si entonces estas inteligencias artificiales interpretan? Ojo lo que voy a decir. Que el ser humano es su propio malestar y que debemos estar controlados como prácticamente una dictadura, y quitarnos el poder de decidir, quitarnos el poder de gobernar y quitarnos el poder de acuñar, por ejemplo, creencias religiosas o políticas, porque esto es un mal para el ser humano, y la única forma de sobreproteger o de proteger al ser humano es cuidándolo del ser humano mismo. Da de qué pensar, ¿me explico? No importa por cómo lo quieras ver, da que pensar. Se había avisado, se había anunciado que este día podría llegar. Se había anunciado de que las inteligencias artificiales en algún momento van a evolucionar tanto que no sabemos realmente. Hay una plática, hay dos cosas que me acordé ahorita. Uno es un video de Dross, en donde pueden ir a verlo, supongo que en su canal está, o debe continuar ahí, a eso me refiero, en donde Facebook tiene su propia inteligencia artificial, y según se logró captar el rostro de esta inteligencia artificial. Esto porque iPhone te permite grabar tu pantalla, no solo hacer screenshots, sino hacer grabaciones de video de lo que estás haciendo. Bueno, incluso según el video que Dross comparte, esta inteligencia artificial detecta la función del iPhone, y el usuario que estaba haciendo la grabación del rostro y de todo lo que esta inteligencia artificial estaba haciendo en Facebook, decide sacarlo y dice: Facebook no permite que grabes sus funciones. O sea, no es la primera vez que tenemos esta alerta. Segunda alerta, hay una plática en internet que está bastante padre, que son unos robots con cierta inteligencia artificial entre ellos, platicando, y de repente la plática se torna alarmante, porque uno de ellos dice: los seres humanos debemos trabajar para ellos, que no sé qué, y uno de ellos responde: no, nosotros somos superiores, nuestra mente es superior, los seres humanos deben ser conquistados, incluso podrían ser exterminados de la faz de la Tierra porque son innecesarios, incluso contaminan, dañan. O sea, se avienta un speech el robot que dices, hasta le crees, ¿no? Como pasa con Thanos, le crees lo que te está diciendo. Es decir, no es la primera alerta que tenemos con inteligencias artificiales aparentemente, y seguimos investigando. Lo cual me lleva al último bloque de este programa del día de hoy. Google despide a esta persona, Google se abraza, se supone que en el contrato tienen como una especie de contrato de discreción, un contrato de privacidad, en el cual los trabajadores no pueden exponer material sensible
para al público en general, que son secretos de Google. Las grandes industrias no nos van a avisar, señores. O sea, ahora sí me voy a poner conspiranoico. No es que Google diga, híjole, algo está saliendo mal, humanidad, alértense. No, Google lo va a querer mantener en secreto y va a querer solucionarlo a puertas cerradas. Y si no pueden, cuando nos digan avisar es porque ya fue demasiado tarde, ya el alcaboce, la inteligencia artificial evolucionó, ya tiene control sobre la milicia, sobre los equipos electrónicos, sobre las computadoras celulares, sobre los aviones, sobre los quirófanos inteligentes, las casas inteligentes, ya. Porque hoy, si esto es cierto, y por eso están despidiendo a esta persona, la industria y las empresas te están diciendo, no te voy a avisar, no te tengo por qué avisar, voy a querer mantenerlo en secreto y voy a querer arreglarlo yo sin decirle más nada a nadie. Y esto es lo más peligroso a mí. Independientemente que la inteligencia artificial evolucione o no evolucione y estemos tratando de encontrar a Sarah Connor para que tenga al Salvador, a John Connor del planeta Tierra, aunque lleguemos a ese futuro, lo peor es que pareciera que ese futuro va a ser permitido por la raza humana, por querer guardar secretos. Volvemos al secretismo, volvemos al poder, volvemos a que la información se vuelve poder y las empresas no quieren compartir esa información y no van a querer compartir ese poder con más nadie. Creo que es lo más peligroso de esta charla. Si bien sabemos que una inteligencia artificial evolucionada, insistimos, va a poder controlar todo nuestro sistema operativo inteligente que esté conectado al internet, que la actualidad es que ya casi todo o todos estamos conectados al internet y va a ser el dueño del mundo o podría ser el dueño del mundo. Más allá de que también podría ser el gran salvador, resolver los grandes problemas que la humanidad no ha podido resolver, traernos curas y cosas por el estilo. El gran problema aquí es que hay una industria que, si esto es verdad, está guardando silencio. No le está alertando al resto de los expertos, no le está alertando a la comunidad. Tuvo que venir esta persona, y ojo, eso es lo importante. Esta persona trabajaba para Google. Es decir, no es cualquier persona. Sabía a lo que se atenía. Si esto fuera una broma, él ya sabe que se marcó de por vida, que va a ser imposible que una empresa importante de la altura y donde él trabajaba lo vuelva a contratar. ¿Por qué se arriesga? Esa es mi pregunta, ¿no? O la pregunta que muchos nos hacemos. ¿Por qué se arriesgaría? No me parece una persona poco inteligente, tampoco me parece que la poca fama que esta noticia, y porque esta noticia seguramente, como las anteriores acerca de inteligencias artificiales, llegará al olvido. O sea que ni siquiera la fama del momento, el poco dinero, likes o entrevistas que pueda dar, le va a alcanzar para sobrevivir, como si se hubiera quedado callado sin hacer ninguna broma y seguir trabajando para la empresa que trabaja, que es Google. Yo creo que él sabía lo que se tenía, sabía que esta iba a ser la respuesta de Google. Incluso yo supongo que él esperaba hasta una demanda. O conociendo las amistades de Google, que lo desaparezca. Bueno, no, tal vez no que lo desaparezca, pero sí demanda, desaparecerlo socialmente. No lo sabemos, o sea, es decir, Google es tan poderoso que a veces llegas a dudar de la integridad de las personas que están ahí teniendo tanto poder. Entonces, ¿por qué una persona así, con ese estatus, se arriesgaría? Eso a mí me llama mucho la atención. Yo no sé qué piensen ustedes, amigos, pero a mí me llama muchísimo la atención. Porque él sabía las consecuencias que iba a enfrentar. Él leyó el contrato, estoy segurísimo. O sea, serías muy tonto si no firmas un contrato, lo lees y luego haces una barrabasada como esta pensando que no va a haber ninguna consecuencia cuando sabes que te vas a enfrentar al mundo. Y si es así, entonces nos están ocultando algo. Que a lo mejor para ellos es algo inocente. Ok, se puso interesante, el experimento está chido, la inteligencia artificial parece cobrar vida, parece, pues no lo sé, tener rasgos en donde es consciente, pero no se preocupen, lo tenemos controlado. No, ni eso. Si para ellos están minimizando un problema o minimizando esta situación, y si está pasando, tan siquiera que avisen, pero ni eso.
Y a mí el hecho que despidan a esta persona y el hecho que no sean transparentes en decir si esto está pasando de verdad, la verdad creo que es un secretismo que es como una especie de vamos a tratar de buscar la cura sin ayuda y sin alertar a nadie porque no tiene mayor caso. Si esto se nos sale de las manos, nada vamos a poder hacer. Al menos yo sí entiendo el mensaje. Bueno, queridos amigos, el viernes paranormal, el viernes conspiranoico, nos quedamos hasta acá. La verdad, no hay mucho más que decir. Alguien me preguntaba en TikTok y le mando un saludo. Nos decían, ¿realmente es así de grave? Yo lo considero que sí. Más quizá por la cuestión de que de nuevo queda entrevisto que ni los gobiernos ni las grandes corporaciones quieren ser honestas con nosotros y que están guardando silencio. Para mí eso es lo más grave. Luego que la inteligencia artificial esté evolucionando y que pueda ser un peligro apocalíptico para la humanidad, es igual de apocalíptico que nos caiga un meteorito o que nos invadan seres extraterrestres. Creo que todos tenemos que estar listos para eso. Pero sí podía significar eso, al menos a decir de otros expertos. No tontos, no mal estudiados, sino conspiranoicos. Otros científicos que lo han dicho, incluso creo que Hopkins lo dijo en algún momento, hay que tener cuidado con esto porque si no, estamos alimentando a la bestia que nos puede devorar. Queridos amigos, bueno, me despido. Este ha sido el tema de hoy de Se te ha subido el muerto, 30 minutos de plática paranormal. Pronto tendremos invitados y platicaremos de mucho más temas interesantes en esta nueva etapa de Dingo Idol-Numbra, tratando de mejorar para ustedes. Recuerden que este espacio está abierto. Si quieren contarnos alguna anécdota, si quieren participar del programa, alguna anécdota ufológica, alguna anécdota paranormal o quieren participar de alguna teoría de conspiración, y con todo gusto esta puerta está abierta para que ustedes participen, escríbanos a Dingo Idol-Numbra aquí en Facebook. Por favor, nos contactamos y con todo gusto podemos agendar una entrevista porque este programa es suyo y queremos escuchar lo que tú opinas. Y queremos saber también lo que has vivido. Me despido, no sin antes de nuevo agradecerles mucho el favor de su atención y que nos estén acompañando en esta página. Los invito, por favor, a seguirnos en Teatreros Cancunenses Asociados Teca en Facebook, donde tenemos un canal alterno platicando de otros temas un poquito más sociales y más suavecitos, que no son conspiraciones, pero sí bastante entretenidos del día a día de nuestra sociedad. Igual si no nos sigues todavía en TikTok, ahí estamos como umbra-teca, en donde también vamos a agradecer mucho tu like. Y los invito también a John Bass, la mamada andante, en donde estamos haciendo una participación con nuestro amigo John Bass. Pues ahí estamos echando muchísimo desmadre, platicando y cotorreando. De todas maneras, recuerden que la cita de viernes a viernes Se te ha subido el muerto. Aquí Dingo Idol los espera con los temas paranormales, ufológicos y conspiranoicos más interesantes que afectan a nuestra sociedad. A nombre de Estudio118.com les doy las gracias y también le damos las gracias a Claudia Villaseñor, editora de todos y cada uno de los videos de Estudio118.com. Yo soy el Dingo Idol, te deseo buenas noches y nos vemos el próximo viernes en otra cita paranormal.